Aunque todos los días son buenos, te doy un buenos días, Jorge. No has dado tu apellido ni del padre ni de la madre y tienes 27 años. Me haces, en el fondo son 3 preguntas muy profundas. ¿Cómo pasar del yo al nosotros? Gran pregunta. Luego, ¿cómo crear en los otros y en mí conciencia social? Es decir, la conciencia de la colectividad, ¿no? Interesante. Y cómo fomentar la convivencia, una convivencia saludable. Nada menos preguntas. Esas son preguntas para un profesor de sociología, filosofía, misticismo, psicoanálisis, gurú, todo eso, ¿no? Pero yo tengo confianza en el tarot y yo creo que él te puede contestar. Yo soy un simple servidor del tarot, sin ningún teatro. Yo recibo lo que el tarot me da. Y al leer, al ver, mientras Pascal me ha dicho los números que tú has elegido, yo ya me formé una idea de cuál es tu problema. La primera carta, tú vas de aquí a acá. O sea, la primera carta es el 8. ¿Quieres que te lea sobre mi gato? Es el 8. Bueno, ese es un símbolo femenino muy fuerte y muy perfecto, ¿no? Después tienes tú el 12. ¿Ves tú? El 12 es un símbolo como muy encerrado en sí mismo, un gran trabajo personal. Y después tienes el buen emperador, que está en todo lo material, en toda la obediencia a las leyes. Bueno, en realidad, tú tienes aquí, digamos, un símbolo maternal, un símbolo individual y un símbolo paternal. Madre, tú, padre. ¿Lo ves? Ahora, tú tienes las manos detrás de la espalda. Tú no puedes escoger entre tu madre y tu padre. Y estás amarrado a ti mismo buscándote. ¿Pero por qué te buscas? Voy a volver aquí para que analicemos por qué haces esas preguntas. Yo he estudiado mucho el árbol genealógico y le pregunto a las personas que van a hacer el árbol genealógico, donde van a hablar de sus hermanos, tíos, padres, abuelos y quizás bisabuelos. Les pregunto, ¿cuál es tu meta en la vida? Y ellos me dicen cosas muy simples: encontrar el amor, hacerme rico, cualquiera, buscar la verdad, bueno, incluso no divorciarme. Y yo les digo, mira, tu meta es lo que tu familia no te ha dado. Si tu meta es encontrar el amor, en tu familia no había amor. Si tu meta es encontrar la riqueza, sobre todo, tu familia tuvo que trabajar mucho para conseguir dinero. Si quieres ser libre, tu familia fue una cárcel. ¿Ves tú? Entonces, como tú eres joven, muy joven, y tienes preguntas de liberación, ¿cómo paso del yo al nosotros? Este es tu yo. Te estás buscando. Te estás buscando sin poder elegir entre tu padre y tu madre, sin tener realmente un guía en ellos dos, porque ellos dos tienen un problema. El problema que tienen es que tu madre en el tarot es un 8
y tu padre es un 4. Ella es el doble más fuerte que tu padre. Tu padre está sentado como tú, ¿ves tú? Como tú. ¿Te parece mucho a tu padre? Mira las piernas. Una pierna cruzada detrás de la otra. Como el emperador. El emperador está sentado en su obra y no va a cambiar. Está en su yo. Está estableciendo leyes, eso sí. Leyes que tú no puedes seguir porque tú ya no crees en ellas. Son de otra época. Y sobre todo está dominado por tu madre, que tiene la espada de la justicia, ves tú, está pesando el bien y el mal. Es más poderosa que el padre. Él no puede dominarla. Entonces, una idea de un amor familiar muy fuerte que sea tu guía, ay, no lo tienes. Me equivoqué, yo estaba tomando el colgado todo este tiempo, pero no mostraba al 8, ¿no? A la madre. Entonces tú estás entre ellos dos, ¿ves tú? Sin poder elegir. ¿Y cómo vas a pasar del yo al nosotros? A los otros. Si estás en una pareja encerrada en sí misma. Digamos, es un mundo egoísta en el que tú estás. Entonces tú te preguntas cómo. Y claro que luego dices, ¿cómo llegar a la conciencia colectiva? Para llegar a nosotros y a la conciencia colectiva, tienes que darte vuelta. Y salir del ensimismamiento en que estás. Salir y danzar. Agarrarle gusto a la vida. Encontrar la música sobre la cual vas a danzar. Aceptar al mundo tal cual es. No como tú imaginas que el mundo debería ser. Cuando sales de ti mismo y llegas a nosotros, te encuentras con el mundo. Mira a la mujer del mundo. Está con las piernas cruzadas como tú, como tu papá. ¿Ves? Tú mira las piernas de tuyas y mira las piernas de tu papá. Tienen ligeras diferencias todos, pero es la misma posición. En el caso de tu padre, él está encerrado en su mundo. En el caso tuyo, tú estás encerrado en tu búsqueda, en ti buscando, tu padre insatisfecho, tú satisfecho. Y en el caso del mundo, el mundo se acepta a sí mismo, es tu alma que se acepta y desarrolla en el águila su intelecto, en el ángel su emocional, en el león su sexual, y en la bestia color carne, su carrera en la vida, como vivir. El águila, el intelecto, tiene que aprender a saber ser. El ángel en su corazón tiene que aprender a saber amar. El león en su sexo tiene que aprender a saber crear. Y el animal color carne, en su materialidad, tiene que saber vivir, ¿no? Saber ser, saber amar, es decir, establecer lazos de unión, saber crear, desarrollar la creatividad, y saber vivir, es decir, aceptar las alegrías que da la vida, que dan los sentidos, saber comer bien, saber respirar bien, saber trabajar en lo que te gusta, con quien te gusta. Y el intelecto saber ser es ser lo que tú eres y no lo que la familia, la sociedad y la historia quiere que tú seas. Ser libre. Mira nada menos. ¿Ves tú? Y por último dices aquí, una convivencia agradable con todos los seres. Pues tú deseas, ves tú,
tener una convivencia agradable desde niño con un padre y una madre. Una convivencia agradable con un padre y una madre que colaboren juntos y que tú seas la obra de ellos, que te permitan ser lo que eres, unirte a lo que amas, crear lo que te guste y vivir con placer. Eso es todo. Es decir, estás prisionero, como dicen el Zen, en una cárcel de granito, en un bloque de granito, ¿cómo sales? Y el maestro dice, no hagas esfuerzo, sal del bloque de granito, sal tranquilamente de ti mismo. Yo te diría que hagas algo ahora que tú nunca has hecho. Ponte en una academia de danza y ponte a estudiar danza moderna. No rock, no, danza. Va a estudiar danza. Y eso nunca lo has hecho, eso te cambiará, te hará feliz, libre. Ahora, voy a mezclar las cartas a ver qué te aconseja el tarot, eso es lo que te aconsejo yo. Entonces, hay 4, 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por azar, vamos a ver el 8, comencemos por el 8, con tu mamá. Comencemos con tu mamá. Te salen enamorados. Primeramente, el tarot te dice, ve cómo es tu vida emocional. No proyectes en la mujer, o quizás en el joven, qué sé yo qué sexualidad tiene, pero no proyectes en tu pareja a tu madre. Ni una madre ideal, ni una madre terrible. No proyectes a tu madre. Una mujer es una mujer, pero no es todas las mujeres. Entonces, haz una pareja de mismo nivel. No busques una mujer superior a ti que te domine. Es lo que dice aquí el tarot. Sobre ti mismo, ¿qué dices? El ermitaño. El ermitaño es, te voy a decir algo muy raro, sé profundamente egoísta por el momento. Por el momento, no empieces a dar, a sembrar cuando no tienes semillas. No empieces a bailar cuando no tienes piernas, ¿entiendes tú? Entonces, dedica en este momento de tu vida toda tu atención a desarrollar tus cualidades, pero no para ti, sino como un regalo para tu pareja futura y para el mundo futuro y para tus acciones futuras. Prepárate como un regalo, porque tú eres un regalo para el mundo. Acéptate. Y respecto al poder, a la economía y a la humillación, te sale el loco. Él te dice, ya vete. Vete a conquistar el mundo. Hazte libre. Recupera tu libertad. Como yo te le dije, sé tú mismo y no lo que los otros quieren que tú seas. Lo que le sucedió a tu padre, a ti no te sucederá, porque tú eres tú. Pero llévatelo, ¿ves el perrito? Llévate a tu padre como un amigo, porque él te dio las bases de tu ego, como pudo, él te dio lo que pudo. Él era un águila que no sabía volar, entonces él empolló el huevo porque la madre estaba ocupada en negocios extrafamiliares y él te educó, pero te enseñó lo que era, no te pudo enseñar a volar porque él no sabe volar.
Él te enseñó lo poco que tenía, te lo dio con gran cariño. Entonces, libérate, pero piensa siempre que en la base tienes un amigo. Y tu madre, el Mat, está mirando hacia el cielo, ¿ves tú? Ella es un ser superior. Ella te dio ideales espirituales muy grandes, muy severa, la justicia, ¿no? Pero te enseñó a amar los valores del otro, ella no aceptándolos, pero a ti te enseñó a ser justo y a admirar y amar los valores de los otros, tanto como amas tus valores. Es todo lo que te puedo decir, ¿no es cierto? La próxima vez, si me envías tus dos apellidos, no borras a tu padre y no borras a tu madre, querido Jorge, estaré muy dispuesto a leerte, porque uno siempre busca cosas que tienen letras de su nombre. Tú te llamas Jorge y yo me llamo Jodorowsky. Jo. Somos hermanitos, y un poquito yo más viejo que tú. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros en el crowdfunding de Poesía Sin Fin. Muchas gracias.